En el vídeo de hoy vengo a hacer una reseña, vengo a hablar de un libro que se ha convertido en toda una obsesión para mí, un libro que desde las primeras páginas yo supe que iba a ser un libro importante en mi vida, pero ya acabado y ya reposado, puedo deciros que es uno de mis libros favoritos y como sé que voy a hablar de él habitualmente en el canal a partir de ahora, digo, dejo un vídeo ya hecho al que pueda remitir a menudo. En cualquier caso, aunque evidentemente voy a hablar del libro, va a ser un vídeo sin spoilers, un poco para contaros por qué a mí me ha gustado tanto, cuál es su contexto, de qué trata, para ver si a ti también te llama la atención. Así que nada, si quieres saber un poquito más sobre este libro que me ha obsesionado, que no es otro que Possession de A.S. Byatt, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es Lo By The Sea y si no lo sabes, yo soy una persona que cuando algo le gusta a un nivel, insospechado, a un nivel de que esta persona que soy yo te puede hablar de ese tema 50 horas tranquilamente. No va a ser el caso, ni idea, es que no sea un vídeo especialmente largo, pero yo necesitaba sentarme y hablar de este libro porque es que no me sale de la cabeza, ¿vale? Es verdad, lo quiero dejar claro desde el principio que este no va a ser un vídeo de análisis súper exhaustivo de todos los detalles y capas que tiene este libro, porque personalmente creo que no tengo los conocimientos ni la capacidad y aunque he llegado, yo creo, hacia ciertos sitios, creo que no es este el vídeo. Primero, al menos voy a empezar con un vídeo más o menos introductorio y si en algún momento me veo fuerte, podré hacer otro pues más a lo mejor con spoilers y ya metiéndome en temas complejos. Vamos a ver. Possession de A.S. Byatt. Yo tengo este libro para empezar, que es de Círculo de Lectores. Esta es una edición descatalogada, pero era la que era más fácil de conseguir hasta ahora. Mientras yo leía y acababa este libro y estaba un poco preocupada de, Dios mío, ¿cómo voy a recomendar tanto un libro? Por si acaso alguien lo quiere comprar y no va a ser fácil de conseguir, bla. Justamente Anagrama anunció el otro día que en junio, este mes de junio, ya se lo va a reeditar porque también Anagrama tenía los derechos. Así que lo vais a poder encontrar fácilmente en Anagrama a partir de junio, en una edición así como con unas polillas en la portada. Bueno, te da un poco de pena porque la edición anterior de Anagrama también tenía un cuadro pre-rafaelita que le pega mucho, pero bueno, han optado por la opción polillas, pues no lo sé. También digo que si podéis conseguir la edición de Círculo de Lectores es bastante genial porque están como amarillitas, ¿sabes? Y este libro, de verdad, pega muchísimo leerlo así en un libro, no sé, como que parece antiguo, aunque no lo sea. Porque Possession es un libro publicado en el 90, de hecho en 1990 fue el libro ganador del Booker Prize, ¿vale? Que sabéis que es un premio literario de Reino Unido muy importante que se da todos los años y bueno, pues ese año lo ganó Possession. Y yo os juro que pensaba en mi cabeza, o sea, este librazo, ¿cómo puede estar descatalogado en España? Es que no tiene ningún sentido, es que me parece un libro que debe ser de fondo de catálogo de la editorial que lo tenga, en este caso Anagrama, y no me entraba en la cabeza. Y el otro día, porque lo leímos en el club de lectura de la librería de Anabel, ella arrojó luz sobre ese tema y me parece que puede tener sentido porque este libro, Possession, tiene un... Bueno, no sé si es un subtítulo, pero el título completo es Possession y abajo pone romance. O sea, es decir, en inglés es Possession a Romance. Entonces, por lo visto, cuando salió en Círculo de Lectores, se metió dentro de la colección de romántica. Entonces, es que este libro, claro, no es un libro de romántica y si un lector o una lectora va a su colección de confianza de Círculo de Lectores por un libro de romántica y se encuentra con esto, pues probablemente no le guste y como que todo acabó de segunda mano y pues como que no tuvo el éxito esperado porque, claro, no es un libro de romántica. O sea, esto es lo que me contó Anabel, me parecía que tenía sentido, yo lo traslado y aquí está. Bueno. A.S. Byatt, Antonia Susan Byatt, es era una autora británica, falleció en 2023 y ella no solo era novelista, era también poeta, académica, de hecho tiene algunos escritos bastante interesantes que yo tengo fichados sobre análisis críticos de literatura, tiene algunos de Iris Murros, por ejemplo, luego tiene uno que es como escrito sobre diferentes autoras, bueno, como bastante guay, la verdad. Y luego también tiene otras novelas publicadas en español. Sé que Lumen tiene uno que se llama El libro de los niños. Luego hay otro en Alfaguara que es La Virgen en el jardín o algo así, que también tiene un cuadro pre-rafaelita muy chulo en la portada. Y bueno, yo he quedado fascinada, la verdad. Hay salseitos interesantes de la vida de la autora, pero no me quiero ir por los cerros de Úbeda. Vamos a centrarnos en la novela y en lo que a mí me ha apasionado. Vale.
Una de las cosas que tiene este libro es que es de esas novelas que me parecen absolutamente inclasificables dentro de un único género, porque tiene un algo de novela de investigación y de aventuras, también tiene algo casi de que te da una sensación de una ficción histórica, también tiene sus puntos de romance, por supuesto, tiene su drama familiar, tiene sus buenos secretos, o sea, tiene un poco de todo. La novela se articula en... Voy a dejar el libro, que lo estoy teniendo aquí, y luego voy a poner la foto y estoy aquí como haciendo pesas a lo tonto. La novela se articula en dos tiempos principalmente que se van alternando. Tenemos el presente de la novela, es eso, como a finales de los 80 más o menos, donde vamos a tener a dos investigadores, ahora os cuento, que están especializados en la obra de unos poetas victorianos. Y luego tenemos, por otro lado, el pasado, donde nos vamos a ir a la época victoriana a conocer la vida o ciertos sucesos de esos poetas victorianos y de la gente de su alrededor, ¿vale? Entonces, así se va a articular la novela. Entonces, a mí, os lo juro que este libro yo lo iba leyendo y me parecía el Código Da Vinci, pero bien. Partiendo de la base de que yo en su día el Código Da Vinci me lo comí con patatas, me pareció un pasapáginas de manual, me pareció súper entretenido, entendido como una ficción, como una novela, invent todo total, ¿no? Entonces este tiene esa parte, pero en vez de que todo el misterio y la investigación y demás gire en torno a la pintura, gira en torno a la literatura, pero no dejamos de irnos del mundo del arte, lo cual todo bien siempre. Y yo, de hecho, diría, no tengo dudas de que Dan Brown ha leído Posesión seguro. ¿Y sabéis qué más creo? Creo fervientemente que ha leído Posesión. Taylor Swift. Aquí lo dejo, cada cual que piense lo que quiera. Yo escucho ahora ciertas canciones de Taylor Swift, de Lakes, por ejemplo, entre otras, pienso, Taylor, amiga, yo también lo he leído ahora, sé lo que estás haciendo y me encanta. Entonces, volviendo a la trama. Todo comienza porque tenemos a uno de nuestros protagonistas, que va a ser Roland. Roland es un joven investigador precario total en una situación bastante fastidiosa que en vez de sangre en las venas tiene horchata, te lo voy a decir ya, tiene horchata y es un poquito lo peor, ¿vale? Bueno, él además tiene una novia con la que vive que ha tenido que dejar de estudiar porque al ser mujer nunca le daban casi como validez de sus estudios no sé cuántos. Está trabajando porque él está estudiando y tampoco hace mucho porque le den ningún dinero. Bueno, él es un poco lo peor, ¿vale? El caso es que Roland está especializado en la obra de un poeta muy importante de época victoriana que es Randolph Henry Ashe. Y este es un señor súper consagrado, un poeta que muchísima gente investiga sobre él, hay financiación para seguir leyendo sobre él, hay coleccionistas internacionales muy interesados en todo lo que rodea a este personaje del que se sabe muchísimo y de hecho, claro, es tan importante que incluso la gente de su alrededor tiene también cierta importancia para la investigación en tanto que son satélites de Ashe, ¿vale? Todos sabemos cómo funciona, cómo se ha estudiado a grandes personajes toda la vida, ¿no? Tipo, vale, pues su mujer es importante en tanto que era su mujer, bueno, guardemos sus diarios por si acaso, pero nadie los va a investigar mucho, un poco así. Bueno, el caso es que Roland está investigando a sus cosas de Ashe, no sé cuándo se le ocurre ir a la Biblioteca Británica, si no me equivoco que era, y está por allí y de repente pues pide que le saquen de sus, de los archivos, no sé cuántos, pues un coso, ¿no? Un libro, no sé qué, algo con unos papeles. Y cuando se lo dan, entonces las páginas de 1 a 5 del libro. Se da cuenta que aquello no lo ha visto nadie nunca. O sea, tiene como una serie de marcas, tal. Y digo, esto no se ha abierto nunca. Total, que lo abre y encuentra como 2 borradores de cartas de los que él, que se ha leído todo, jamás ha oído hablar, que no tienen muy claro a quién están dirigidos así, pero es como una relación como muy intensa, ¿no? Es todo muy ambiguo, pero no pone ni a quién y tal. Total, que él siente en ese momento, al ver esas cartas, que, que las necesita poseer y se las roba. Se las roba. En su cabeza, él, muy bonito, dice, no, pero yo no las estoy robando porque las voy a devolver, pero me las llevo y no se lo digo a nadie, ¿no? Entonces, bueno, aquí es como la primera a la frente, esa primera idea de posesión, ¿no? Que nos va a acompañar toda la novela. Posesión entendida además como esta idea de querer poseer algo, de ser
posesión, siendo tú el objeto poseído por algo o la persona poseída por alguien, o también como la idea de posesión de que algo se te meta dentro, ¿no? Y tome un poco el control sobre ti, ¿no? Hay muchas lecturas que se van a ir abordando a lo largo de la novela, directa o indirectamente, ¿vale? Entonces, bueno, sus investigaciones sobre estas cartas que le van a volver loco, le van a obsesionar, van a querer pensar sobre ello tal, todo esto muy en secreto porque tampoco quiere que nadie le robe la investigación, le va a llegar a entrar en contacto con otra de las que va a ser otra de las protagonistas, que es Maud Bailey, que ella es una investigadora relativamente importante en su campo. Ella está especializada en el estudio de una poeta victoriana, que es Christabel Lamotte, que estuvo pues bastante olvidada porque poetitas, mujeres escribiendo, por favor, ¿qué interés puede tener eso? Probablemente ninguno. Y esta tía, además, es que tenía una obra brutal. Es especialmente famosa por el cuento de Melusina, pero que es un cuento que además se va a escribir dentro de la novela y lo vamos a poder leer en gran parte. Todo muy gótico, muy oscuro, muy fantástico, muy de hadas, muy de personajes que se convierten en criaturas extrañas, que tampoco quiero meterme demasiado por ahí para que disfrutéis leyéndolo. Entonces, pero bueno, ella está como muy especializada en esta poeta, con la que además es como su pariente bastante lejano, por otra rama de la familia y tal, pero bueno, como que ya desde pequeña pues la ha podido interesar un poco, entonces bueno, sabe cosas de ella. Entonces estas dos personas van a empezar a trabajar juntos, Roland y Maud, investigando esto porque, bueno, se va a entender, van a averiguar por cosas, poquito a poco todo, que probablemente las cartas podían haber ido dirigidas a Christabel. Entonces, pues bueno, van a ir a ver si encuentran las cartas verdaderas, porque lo que ha encontrado Roland no es más que un borrador. Y a partir de ahí va a empezar una investigación donde ellos van a empezar a pensar que a lo mejor tuvieron un affair, tanto Randall Henry Ash con Christabel Lamotte. ¿Qué pasa? Que Ash era un hombre casado y además, bueno, como de estos casi modelos a seguir en la vida de rectitud y de todas las cosas, a pesar de ser, o sea, pues no sé, un poeta que iba de aquí para allá, bueno, pues como su relación con su mujer, con Ellen, que va a ser un personaje muy guay, está como pues está como muy asentada, ¿no?, en toda la historiografía de este señor y todo lo que se ha escrito sobre él. Y además, por otro lado, por si no fuera suficiente, todos los estudios que se han hecho siempre de Christabel Lamotte, que no han sido muchos, y los han llevado, sobre todo, las llaman en la novela como las feministas. Esto es muy gracioso porque al final la autora está escribiendo una novela absolutamente feminista, pero con un nivel de inteligencia que te mete muy bien en cómo a estas mujeres, a estas pioneras, ¿no?, de los estudios sobre mujeres, de los estudios literarios sobre mujeres, del rescatar obras, cuál era su posición en esos momentos, cómo se las entendía, que si radicales, que si tal, bueno, muy guay. Siempre habían estudiado a Lamotte como una poeta y además una mujer lesbiana, porque bueno, ella se había ido a vivir con otra mujer, tal. Entonces, bueno, de pronto, esto que han descubierto igual va a cambiar cómo se ha escrito toda la historia de la poesía de ese momento, más las vidas de estos dos personajes y... O sea, casi a ellos no les entra en la cabeza, pero ¿cómo va a ser esto, no? Entonces, bueno, va a ser una investigación muy profunda y muy guay. ¿Qué pasa? Todo lo que se nos narra del pasado, y aquí voy a empezar a sacar una de las cosas que hacen esta novela tan especial, están escritos. O sea, todo lo que leemos del pasado lo leemos en forma de cartas que se encuentran, de extractos de las obras de estos dos poetas, de diarios, bueno, y de cosas así. En realidad, en la parte del pasado casi nunca tenemos como un narrador en tercera persona que nos habla de la situación, ¿no?, ya sea de forma omnisciente o semi-omnisciente, sino que siempre a través de fuentes que ellos encuentran, ¿no? Y es que no podéis imaginaros, o sea, la labor de escritura de Byatt en esto. Por supuesto ganó el Booker Prize, como no, o sea, es que todo lo que tenía que haber ganado. O sea, cada carta está escrita claramente por personas diferentes, o sea, no, está escrito por ella, son personajes diferentes clarísimamente diferenciados. Hay muchos poemas en la novela. Se diferencian a ojos cerrados cuáles son los de Ash y cuáles son los de Christabel. Cuando Christabel se nos ponen pues fragmentos o al menos algunos de sus cuentos enteros ahí, es un registro completamente diferente a los otros y que además va perfectamente con su personalidad y con todo. O sea, es como, o sea, esta señora
no es que escribió una novela, es que escribió poemas, es que escribió cuentos, es que escribió informes. Esto es una barbaridad y tiene esos registros tan absolutamente bien creados que te cuesta creer que realmente esto sea una ficción y que estos poetas no existieran y que estas cosas no pasaran exactamente así, ¿no? Es que no te entra en la cabeza que una persona haya podido escribir todo esto tan diferente y tan increíble. O sea, os lo juro, es una barbaridad. De hecho, esto también lo contó Anabel en el club de lectura, yo tampoco lo he investigado demasiado porque estoy como dentro de la novela, ni siquiera quiero como saber más, que las figuras de Ash y de Christabel Lamotte sí que están inspirados en algunos poetas, me parece que hijo en Tennyson y en Cristina Rossetti, pero bueno, de hecho la propia Cristina Rossetti se la menciona dentro de la novela, pero bueno, esto lo cuento así porque realmente, o sea, se puede leer esto solo como aparte de como una novela sin tener que buscar más allá, porque es suficientemente apasionante, al menos en mi opinión. ¿Qué pasa? Este libro, si bien no es difícil, tampoco es fácil de leer. Es un libro denso y es un libro lento. O sea, se cuece todo a fuego lento. Para mí podría haber sido 8 veces más lento porque yo no quería que se acabara nunca. Lo digo porque, por ejemplo, en los clubes de lectura no tiene punto medio. O es un libro que ha encantado, o es un libro que la gente ha abandonado, no lo ha podido acabar, no puedo con esto, no lo entiendo, no me da, tal. Entonces, bueno. O hay gente que lo ha acabado, pero por ejemplo no se ha leído las poesías o no se ha leído tal. Entonces, claro, es verdad que si tú quitas las poesías y tal, tú al final te vas a enterar de la historia, al 100%. No es difícil, te vas a enterar de la trama. Pero yo creo que parte, o para mí, parte del disfrute y que hace que este libro sea absolutamente favorito es el trabajo que hay detrás de todas esas poesías y todo lo que hay que subyace a eso. ¿No? De repente, claro, hay, de verdad, hay relatos góticos ahí metidos, hay una poesía victoriana espectacular, o sea, es una cosa de otro mundo. De hecho, tengo que decir que si puedes leerlo en inglés, genial, pero tengo que decir que la traducción al español es bastante buena y de hecho Anagrama ha mantenido la que ya había de los 90, que es de María Luisa Balseiro. O sea, es una cosa espectacular. Yo una de mis amigas, Mari, con la que he leído este libro, y ya lo ha leído en inglés, ha mandado algunas fotos que yo le iba pidiendo de algunas cosas. Me parece que la traducción es muy, muy buena. Es verdad que algunos juegos de palabras se pierden y quizás, sobre todo en la poesía, pierdes por un lado la sonoridad, pero y algunos jueguitos de palabras, algún tal, juegan mucho con esto de que el poeta se llama Ash, cenizas y tal, pero de verdad se puede leer en español perfectísimamente. Pero es verdad que si eres alguien que no te interesa absolutamente nada la poesía, que no estás acostumbrado a leer o que no te gusta hacer como lecturas muy profundas, a lo mejor estas partes te pueden llegar a aburrir, ¿no? No puedo decir que este sea un libro pasapáginas como si lo es el Código Da Vinci, ¿no? O sea, veo como el punto de unión que tienen de que son libros de una investigación y de un misterio y de un tal relacionado con el arte, pero esta es una obra con una calidad literaria y con un trabajo de verdad de escritura y de desarrollo y de composición de todo absolutamente espectacular. Entonces, bueno, así que no puedo deciros que se lo vaya a recomendar a todo el mundo, en plan, Dios mío, leer este libro sí o sí, o sea, os va a cambiar la vida. Pues a algunos sí, como a mí, y a otra gente os puede parecer bastante aburrido. Yo aviso, ¿vale? Porque en la experiencia, en los clubes de lectura, pues me ha dado también esta información. Creo que con las pinceladas que os he dado sobre lo que es la trama no voy a entrar más porque el disfrute es leerlo. Deciros que el final es muy, muy guay. Hay un momento, ¿no? Que es como un clímax de tensión y al final cuando estás a punto de que se resuelva todo, que la autora es que es súper lista. Te coloca a ti como lector en una, no sé, como en una posición moralmente incómoda porque tú lo que quieres que pase, tú quieres que los protagonistas, que todos los personajes hagan una cosa. Pero tú sabes que esa cosa está mal. Tú lo sabes, en plan, no. Si eso pasa en la vida real, por favor, que nadie lo haga, sería súper problemático, sería tal. Pero tú estás en plan, yo os juro, habiendo amado el libro, estaba allí, las 15 páginas finales, digo, como esto no pase, cojo el libro y lo tiro por la ventana. Os lo juro. Me dio un final muy satisfactorio, lo tengo que decir. Pero mola mucho cómo te coloca a ti la autora en esa posición, porque al final uno de los temas del libro es el conocimiento y hasta qué punto se pueden o se deben pasar ciertas barreras morales morales y de otro tipo en pos de la verdad, en pos del conocimiento, o hay cosas, hay límites que no se deben pasar,
¿no? Que puede tener consecuencias, o si en qué nos convertimos si renunciamos a todos nuestros valores y a toda nuestra moral solo por el conocimiento, ¿no? En plan, somos bestias en cierta manera, pero no porque lo estamos haciendo para el bien de la humanidad, para el conocimiento, para el tal. Esas son las preguntas, ¿no? Que en cierta manera te deja la novela y por eso también es tan buena. Es una novela que además habla todo el rato del mundo académico, ¿no? Y al final está eso, ambientada a los 80 y demás, pero creo que hay muchos puntos muy en común y que no han cambiado tanto desde entonces, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eso, pues la precariedad del mundo académico, ¿no? Lo injusto que es que muchas veces colecciones privadas tengan los medios económicos, a lo mejor, de poder comprar piezas de arte, piezas culturales con importancia y tal, y podérselas llevar a lo mejor lejos de el lugar, ¿no? En el que tuviera más sentido que estuvieran conservadas, pero a lo mejor en ese lugar pues no se tiene el dinero, no se tienen los medios y tal, entonces es como, madre mía, ¿no? Entonces aquí saca a la novela el tema del coleccionismo, ¿no? También a colación, ¿no? Hay un personaje que es un... Sí, tiene que haber un malo, ¿no? En la novela, pero lo que pasa es que tiene hasta puntos de humor bastante grandes, ¿no? Como se lleva todo al límite. Entonces, bueno, este es un personaje que es un coleccionista estadounidense. Tengamos en cuenta, ¿no? Que todos estos poetas y la mayoría de la novela, excepto una parte que pasa en Francia, pasa en Reino Unido, en Londres y alrededores. Entonces, bueno, este estadounidense que es un coleccionista, tiene muchísimo dinero y se quiere conseguir todo lo de Ash y todo lo de las cosas relacionadas. Entonces, él roba, engaña, hace de todo lo que no puede conseguir simplemente pagando, se las apaña para conseguirlo y llevarlo a una colección para meter las cosas dentro de una vitrina y él lo justifica con él. Van a estar perfectamente conservadas, pero que están pues lejos de el público, lejos de otros investigadores que vayan a investigar sobre el tema, no simplemente tenerlo como en una, no sé, en una vitrina de exposición, aunque al mismo tiempo luego piensas, claro, a lo mejor al menos ahí los están conservando, en otros sitios se perderían. Interesantes reflexiones, desde luego. Y uno de los mensajes más guays con los que yo me quedo de la novela y que creo que es un pensamiento que voy a tener muy en cuenta cuando la relea, porque sin duda la voy a releer no sé cuántas veces en mi vida porque me parece un libro tan bueno, es la idea, que creo que más la podemos aterrizar en nuestras vidas también, ¿no? De que no se puede poseer sin ser poseído también. Y aquí no voy a desarrollar para no adelantaros nada, pero sí os pido que cuando leáis el libro, si lo hacéis, tengáis muy en cuenta esos diferentes significados, esas diferentes acepciones que podemos darle a la palabra posesión. Otro de los puntos muy guays que tiene esta novela para mí es cómo habla sobre el rol de la mujer, tanto eso a finales de los 80 como en la época victoriana. Y vamos a ver cómo en el presente de la novela, en los 80 finales, las mujeres pues tienen una serie de libertades y se ha avanzado mucho, ¿no? En comparación con la época victoriana. Igual incluso si nosotros de ahora, desde 2025, lo leemos y vemos una diferencia también grande, ¿no? Con esas mujeres de finales de los 80, pero también vemos cómo hay ciertas cosas que ya siguen repitiendo, hay ciertos tropos que siguen dándose, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a ver muy bien como esta idea de que la mujer siempre tiene que ir por detrás del hombre, eso lo vemos en la época victoriana muy bien, tanto en los sucesos que pasan allí, que se nos narran en ese tiempo, ¿no? De la esposa por detrás del marido, si hay dos artistas, el hombre es el que inspira y la mujer como mucho se olvida. También se nos va a contar cómo muchas veces pues, hay artistas sin ningún talento, con muy poco, que simplemente por ser hombres están en sus piezas en los museos, podríamos decir, mientras que otras artistas, pues por ser mujeres, su obra quedó absolutamente olvidada y probablemente ya es absolutamente imposible recuperarla, pero hay esos patrones también se están repitiendo eso en los 80-90, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, con la pareja de Roland, con Val, o también ciertas cosas cuando Maud y Roland empiezan a investigar y demás, pues por ahí también se va a ver ese tema que se repite y hay otros
temas que también lo vamos a ir viendo así, ¿no? Como al final la autora habla muy bien de cómo nos enseña eso, el rol de la mujer en determinadas situaciones y también, sobre todo, iba a decir, sobre todo en la época victoriana, pero también en el presente, cómo se percibe, ¿no?, a las mujeres que sobre todo no llevan vidas canónicas, por lo que en cada época se considere que eso deba ser, ¿no? Pero iba a decir que sobre todo en la época victoriana, pero también se ve en el presente con el personaje de Leonora, que es uno de mis favoritos, ¿vale? No voy a decir nada más, Leonora, te quiero. Pero luego también otra de las investigadoras de la universidad, que de hecho al final ser tratada como si fuera nada constantemente hace que ella misma se haya creído esa posición sin valor, cuando luego va a tener un papel bastante relevante en toda la investigación, porque al final es la que va dando las claves a toda la gente que tiene un papel más activo en la novela. Pero también eso lo vemos en la época victoriana y es guay porque no solo lo muestra siempre desde un punto de vista especialmente negativo, ¿no? Pero simplemente es como que la autora da voz o da espacio en su novela, pues por ejemplo, os digo, pues lo que mencionábamos antes, ¿no? Relaciones sáficas, también va a hablar de temas un poco diferentes como pueden ser los matrimonios sin sexo o puede hablar en cierta manera de la sexualidad, aunque claro, como no eran temas que tuvieran como, o sea, no eran cosas que en la época tuvieran como una denominación, pues tampoco se tratan directamente así porque no había un nombre para eso. También va a hablar de los hijos nacidos fuera de los matrimonios, qué pasaba con ellos. Se nos va a hablar toda la parte de esoterismo, eso tan típico de la época victoriana que también había en algunos ambientes. Bueno, nos va a hablar eso como de muchas mujeres, ¿no?, fuera de diferentes roles. También se nos va a hablar de las relaciones tóxicas y además creo que es muy guay, o relaciones desiguales, porque no lo vamos a ver desde un punto de vista nada típico. Es una relación completamente diferente la que va a aparecer aquí y todo esto, como digo, contado con la mayor de las maestrías. Puedo decir que yo creo que este es uno de los libros escritos mejor que yo he leído nunca. Es muy especial lo que hace el autor aquí. La verdad, yo no he leído ningún libro así. Eso se puede decir de muchos libros. Ya lo he dicho este año, por ejemplo, con Océano Mar, y es verdad, no he leído ningún libro como ese, pero tampoco he leído ningún libro como Posesión. Hay una adaptación al cine de 2002 de Gwyneth Paltrow y no sé qué más. No la voy a ver, honestamente. No por nada, sino porque me parece que es imposible captar lo que a mí me ha gustado más de la novela. Que es también toda esa parte literaria, toda la parte de los poemas, toda la parte de tal. Entonces, creo que la película, por muy bien adaptada que esté, se va a centrar más en la trama de la investigación. Entonces, bueno, creo que puede pasar un poco como pasa en la peli de Las Vírgenes Suicidas, que eso sí, la vi, que también es otro de mis libros favoritos. Que creo que hay cosas que están captadas súper bien, creo que el casting es muy bueno, la fotografía es muy guay, capta muy bien ciertas cosas, pero se queda con una, en mi opinión, una lectura súper superficial del libro y en realidad no muestra de lo que yo creo, y no es yo Laura, no, honestamente, el libro de Las Vírgenes Suicidas no va de lo que la película te cuenta. Eso pasa, pero no es de lo que va. Entonces creo que puede pasar eso también con el libro de Posesión, porque aquí yo, durante todo este vídeo, os estaba hablando de lo que pasa, ¿no? Esto es lo que, si leemos el libro, todos vamos a leer esto. ¿Qué pasa? Que aquí la autora hace una novela que te permite de verdad llegar a todas las capas que tú quieras. Es un libro, por ejemplo, donde se mencionan muchas leyendas, muchos libros, muchos cuadros. Entonces, puedes... Y nunca es por casualidad, ¿vale? Entonces, se está hablando de muchos temas muy interesantes. Por ejemplo, este libro permite, si tú quieres, indagar, ¿no?, hacia todo lo que hay detrás y abajo, por ejemplo, de las obras de Christabel especialmente, pero también de Ash a nivel mitología, por ejemplo, mitos, la idea de la diosa, ¿no?, que mi amiga Mari me está explicando tan bien. Y de hecho hay una serie de libros que os quiero recomendar si habéis leído Posesión y queréis seguir indagando sobre qué hay debajo de todo esto, ¿no?, y sobre qué bases la autora construye esta novela. Os recomiendo mucho que yo haya leído y que pueda ver la relación, algunos de los ensayos de Joseph Campbell, que no sé si habéis leído algo suyo, pero es impresionante. Por ejemplo, La imagen del mito o el libro de diosas, también de Joseph Campbell. Y luego también
La heroína de las mil caras de María Tatar también os puede ayudar, ¿no?, a indagar, a meteros por aquí. Es un libro que además, si sois curiosos o curiosas, si os gusta ir detrás de todo tal, bueno, pues os va a apetecer muchísimo leer mucha poesía victoriana. También volver a revisitar o a meteros, si no lo habéis hecho hasta ahora nunca, en todo el mundo de los prerrafaelitas y de su pintura. Es muy, muy importante también en la novela. Al final, las artes no son compartimentos estancos y normalmente los movimientos artísticos tienen mucho que ver unos con otros, o los diferentes formatos, ¿no?, que surgen dentro de de lo que luego, ¿no?, categorizamos, ¿no?, como un todo, ¿no?, como arte barroco, por ejemplo, por deciros algo que nos va a toda la cabeza, tiene muchas ramas y tiene literatura y tiene música y tiene pintura y tiene arquitectura. Bueno, pues un poco así, ¿no?, llevado al siglo XIX a Inglaterra. Por aquí tenéis mucho que investigar también. Por eso digo además que es una novela que yo creo que con relecturas y dedicándole tiempo se puede llegar a capas tan profundas y tan interesantes. Me parece que Vallette era una persona, no solo una gran novelista y una gran académica, sino una señora que es una arquitecta, ¿no?, en cierta manera, de las letras, porque todo el trabajo, todas las capas y todo lo que hay en esta novela es inexplicable. Y sobre todo, habiendo sido capaz de crearlo bajo la apariencia, ¿no?, o con la forma de una novela de aventuras, de una novela de investigación, para luego hablarte de millones de cosas muchísimo más profundas que normalmente no asociamos, ¿no?, a este tipo de género o a este tipo de temática de aventuras que vemos como más ligero. Os he dicho antes que no es como el Código Da Vinci, que no es que sea un pasapáginas, porque es un libro que te requiere a veces calma, hay que estar muy concentrado. Yo no podía leerlo en cualquier momento, quería meterme en las poesías, quería ir sumergiéndome en este libro, pero para mí sí tenía ese enganche de un pasapáginas. O sea, yo las semanas, he tardado más de un mes, yo creo, en leer este libro. Yo podría estar haciendo cualquier otra cosa, pero mi cabeza estaba en posesión todo el rato, pero todo el rato. Entonces, por eso no puedo, de verdad, animaros más que a leerlo. Es un libro, además, eso, muy seriamente construido, pero es un libro que tiene partes muy divertidas, o sea, divertidas de reírme, porque hay personajes muy irónicos. Es increíble cómo los diferentes tiempos en ambos, hay como comentarios de mujeres con tanta ironía, tan listas, cómo la autora además eso construye, como te está diciendo no sé quién, que las mujeres no son capaces de escribir, que no valía para nada, y el siguiente párrafo tienes el diario de una mujer que tiene mayor calidad literaria que jamás yo nunca podría llegar a soñar, ni siquiera escribir, ¿no? Y probablemente ese señor tampoco, ¿no? Cómo la autora es capaz de mostrarnos tan bien lo fácil que ha sido siempre denostar el valor de las mujeres y el talento de las mujeres. Este libro os va a encantar. Me parece que tiene los arcos perfectos de todos los personajes, incluso de los secundarios. La autora hace justicia a muchos de los personajes secundarios, sobre todo del presente, que parece que no van a tener importancia. Y es verdad que a lo mejor no tienen la mayor de la importancia en la trama, pero que sus arcos sean como son y el final que tienen son muy importantes también para entender el mensaje en relación al rol de la mujer que la autora quiere mostrarnos. He aquí uno de los libros de mi vida, sin duda. Espero que te haya llamado la atención lo que he contado, le des una oportunidad, porque de verdad creo que si lo que te he contado y la forma en la que está escrita no te echa para atrás, sino que te llama la atención, puede convertirse en un libro muy importante también para ti. Estoy deseando que si lo lees y te gusta me lo cuentes, y si no, por favor, siempre con amabilidad, que no es mi culpa, que no te guste el libro, también me lo cuentes y podamos comentar qué partes te han gustado y qué partes no te han gustado. Muchísimas gracias por ver este vídeo obsesivo, este vídeo de Laura fangirleando sobre posesión hasta el final, y charlamos como siempre en la caja de comentarios. ¡Hasta luego!